Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Es un gusto verlos a todos por medio de esta herramienta que Dios nos permite poder disfrutar de ver a cada uno de ustedes, que es Zoom. Le damos la bienvenida a Iglesia en línea o Iglesia virtual. Y bueno, damos gracias a Dios poder saber de cada uno de ustedes que se encuentran con bien, se encuentran con salud. Algunos veo más llenitos, incluyéndome a mí. No se crean, no, estamos bien, estamos bendecidos, ¿no? Gracias a Dios. Ahí tratando de ejercitar la mandíbula todas las mañanas, la tarde y la noche. Pero bueno, Dios ha sido bueno y creo que vamos a estudiar un poco. ¿Qué le parece si todos ahí en su hogar me acompañan a Romanos capítulo 8? Estamos estudiando el libro de Romanos y vamos a estudiar en esta noche el versículo 18 en adelante, pero voy a simplemente hacer un pequeña intro con el 17, que nos quedamos ya en el término. Entonces, para entrar a esta noche de reunión, sean todos bienvenidos. Mientras vayan entrando, mi hermano Julio les va dando entrada. Damos gracias a Dios por todos los que pueden atender eh, la invitación. Ya creo que habiendo dicho la invitación para esta noche por causas de ya no de las inclemencias del tiempo, pero sí de las secuelas que deja esto, que son calles con hielo. El parqueadero de la iglesia, ayer que pasé, estaba completamente lleno de nieve y lleno de hielo, entonces iba a ser difícil podernos parquear ahí y después salir, y luego en la noche, como decían nuestros hermanos, con las bajas temperaturas, pues bueno, decidimos estar aquí. Si Dios lo permite, hago un pequeño anuncio antes de despedirnos por si se me pasa el viernes. También dependiendo de cómo ya esté el día de mañana, que va a estar más calientito que hoy, podemos tener la oración presencial acá en la iglesia pequeña a las 7:30, que podamos salir. Si alguien no puede salir o que se le dificulte, bueno, vamos a tratar de estar ahí. Pienso yo que ya mañana se puede estar mucho mejor. Ya muchos de nosotros hemos salido a dar una vueltecita y todo, y pues con tiempo, y podemos estar mañana en la oración presencial. Podemos vernos antes de que nos venga otra nevada. Pero bueno, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 17. Y antes de empezar voy a hacer una pequeña oración y nos ponemos en las manos del Señor. Padre, gracias te damos por estos momentos. Gracias, mi Dios, por la presencia de cada uno de tus hijos a este lugar, a este lugar de reunión, Señor. Aún aquí tú te mueves, aún aquí en medio de esta conexión virtual, Señor, tu Espíritu Santo se mueve, tu presencia está con nosotros, porque donde está el pueblo, Señor, donde nos reunimos, Señor, ahí hay libertad, ahí hay tu presencia, Señor, está con nosotros para aprender tu palabra, para corregirnos, para animarnos, para exhortarnos y para seguir adelante en medio de esta situación que vivimos cada día, Señor. Y no hablo de un temporal, Señor, sino de todo lo que el ambiente, lo que alrededor de todo el mundo y de nuestro alrededor en esta ciudad a veces quiere llegar a nuestras vidas y quitarnos, robarnos la paz, inquietarnos, estresarnos, Señor. Pero en esta noche nos ponemos en tus manos para que podamos obtener palabra y para que podamos aprender los unos de los otros. Y te damos gracias por la presencia de cada uno de ellos que pudieron apartar un momento para escuchar tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Romanos 8:17, hermanos, quiero introducirlo en esta noche. Dice la palabra de Dios. Desde el 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y creo que eso, pues, cada uno de ustedes en su interior lo sabe, ¿no? Que somos hijos de Dios. Pero también Pablo en el versículo 17 dice: y si hijos, también herederos de Dios, perdón, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense que esta parte, no solamente cuando yo les dije la vez pasada que hay una posición que tenemos en Cristo, que es ser llamados hijos de Dios, y esto no de vosotros, sino Él fue el que nos dio esa, por su gracia, por su misericordia, Él nos llamó, y humildemente y por su gracia aplicada a nuestra vida a través de su Espíritu Santo,
y del poderío de su majestad, ¿no? Nos ha hecho sus hijos. Esa es una posición que tenemos, una posición de hijos. Pero también en Romanos el apóstol Pablo entendía esta parte, que era hijo, pero también entendía, y nos lo explica aquí, que somos herederos. Aquí voy a hacer algo un poco más dinámico. Voy a estar pidiéndoles a quien pueda desenfundar bien rápido, ayudarme a leer varias porciones de la Biblia rápidamente y pueda abrir su micrófono. Aquel que pueda abrir su micrófono rápido, pueda interactuar. Es interactuar en los que estamos aquí. Me gusta hacer mucho esto a mí para poder estar todos en un mismo sentir en la clase. Recuerden que cuando Dios nos da esa posición de hijos, no porque lo mereciéramos, sino es porque su gracia aplicada a nuestra vida, también nos da con ello la herencia, también somos herederos, pero también tenemos una espléndida herencia, o sea, esa herencia de Dios que nos da, somos, por decirlo de una manera, y la palabra nos enseña que somos ricos espiritualmente, las riquezas espirituales. Como dice, voy a dar estos dos textos, si alguien me ayuda, Efesios capítulo 1, versículo 3 y Primera de Pedro 1, 3 y 4. El Espíritu Santo, quien lo tenga, puede abrir el micrófono y puede compartirnos esta parte. El Espíritu Santo ha venido a nuestros corazones. ¿Cuánto decimos amén? Y eso fue porque Dios nos dio esa promesa, las arras, que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y qué tremendo que el Espíritu Santo venga y abunde y more en nuestros corazones. Por eso el mundo ya no nos conoce porque somos llamados hijos de Dios. ¿Quién tiene Efesios 1:3? Puede abrir su micrófono. Amén. Amén. Dice la versión Nueva Biblia de las Américas, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, gracias hermano, en Cristo nos ha bendecido con bendición espiritual. Acordémonos que lo primero que Dios le importa más es nuestro estado espiritual antes que económico, sentimental, matrimonial, de todo. Dios en lo primero es nuestra comunión con Él, que fue lo que vino a hacer Cristo, ¿no? A hacer esas paces, a que esa ira que nosotros merecíamos, bueno, cayó el peso sobre nuestro Señor Jesucristo y vino a hacer las paces por fe, en la fe en Cristo Jesús, y termina diciendo, en Cristo Jesús venimos a ser en esa parte ricos en lo espiritual, o más bien, como dice, bendición espiritual en Cristo Jesús. Primera Pedro 1, 3 al 4, ¿quién nos puede leerlo? Amén, dice, alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Hemos nacido de nuevo y se nos ha dado una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Amén. Se nos ha dado una esperanza viva, ¿no? La cual el mundo no la tiene, la cual nosotros nos podemos gloriar en Cristo, de que tenemos una esperanza viva, esa riqueza en cuanto estamos en Cristo, para decirnos y asegurarnos de que ahora somos sus hijos. Qué bonito es esto, ¿no? Asegurarnos que somos sus hijos, para decirnos y asegurarnos esa verdad, para garantizar de que más adelante recibiremos esa herencia. Ahí mismo en Efesios, más adelante, capítulo 1, versículo, este lo leo, Efesios 1, 13 al 14, dice así. Fíjense cómo dice el Señor a través de Pablo, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Que tenemos ya una herencia, la cual es la redención, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Para alabanza de quién? De la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dio con él todas las bendiciones. Bueno, Dios a través de Cristo todas las bendiciones, para garantizarnos de que más adelante recibiremos eso. No somos solo herederos de Dios. Si ustedes ven, dice que somos herederos de Dios, pero somos coherederos con Cristo. Lo que le pertenece a Él nos pertenece a nosotros. Lo que es de Él es de nosotros. Fíjese qué tanta bendición tenemos, ¿no? No solamente nos llama a ser herederos, sino coherederos con Cristo. Ahora, ciertamente, pues bueno, estamos en un cuerpo que es corrupto,
pero las bendiciones de Dios en cuanto a ser coherederos, lo que pertenece a Él, venimos siendo parte de esas bendiciones. Yo participo de todas las riquezas de Cristo. ¿Cuán rico es Cristo? ¿Se pueden imaginar ustedes cuánta riqueza hay en nuestro Señor Jesucristo? En Hebreos capítulo 1, versículo 2, nos habla de eso, y en Primera de Corintios 3:21. ¿Quién me puede ayudar? Yo voy a Hebreos, alguien más que vaya a Corintios, ¿le parece? En Hebreos se dice así, Corintios, en ¿qué pasó? Hebreos Sí. Primera de Corintios 3:21 al 23 y Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando la Biblia habla acerca de que somos coherederos, imagínense, ¿no? Qué bendición tener esas partes o esas bendiciones espiritualmente hablando de nuestro Señor Jesucristo, que nos las da y participamos en las riquezas de Cristo. Ahora no para simplemente para andar creyéndonos que somos la gran cosa o la última Coca-Cola del desierto, no, porque más bien toda la honra y, como dice aquí, la majestad, la gloria, la alabanza, la adoración, todo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 3:21, ¿qué dice? Amén, pastor. Amén. Dice, así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. En la Mm. nueva versión de las Américas. ¿Ve? Cuando la palabra de Dios nos enseña, Pablo en Corintio, de qué se jactaban y de qué somos nosotros. Si ustedes ven el capítulo 3 habla, hay un subtema, que los apóstoles simplemente eran colaboradores de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que a veces dicen, no, pues yo soy de tal, y no, pues yo le pertenezco a tal y todo. Así que nadie se jacte, se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea la presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Pero lo más tremendo que termina Pablo en este pequeño texto, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios, ¿no? Entonces, cuando somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, es que somos más ricos que cualquier persona, hablando en las riquezas espirituales, hermano. Así que pongamos atención a eso. En cuanto de esto se trata la adopción, que somos adoptados. La Biblia nos habla que nosotros, como gentiles, como personas que pues andábamos pues no en donde teníamos que andar, ¿no? Ya que Él escogió un pueblo, Dios nos adopta, y vemos que Dios me ha puesto en la posición de hijo, con todos los derechos y privilegios, beneficios y herencia que un hijo de Dios debe de tener. Nada más ni nada menos, ¿no? Tenemos la paz de nuestro Dios, tenemos el gozo de nuestro Dios. Por eso es cuando la palabra nos enseña de que buen siervo y fiel, no nos habla de un gozo de nosotros, de que, ay, qué alegría voy a sentir. Entra en el gozo de tu Señor, ¿no? O sea, si vemos esa parte, es una herencia que Dios nos da de tener gozo aún en medio de las dificultades. Es una herencia que muchos lo podían de ver de otra manera, pero nosotros como hijos tenemos esa bendición, solo que a veces no la aplicamos a nuestra vida. Con Cristo yo recibo, como dice Romanos 8:32, y podemos regresar tantito ahí en Romanos, porque es uno de los textos muy conocidos, y es más, Romanos es uno de los, Romanos 8, hay muchos textos que nosotros no lo sabemos de memoria, pero hay un texto acerca de Romanos capítulo 8:32 que habla de esta parte, el que no escatimó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. El 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, cuando vemos eso, todas las cosas las recibimos en el Señor con gusto, todas las bendiciones espirituales, aun cuando yo sé que no merezco ninguna de ellas.
¿Sabe por qué? Porque es solamente por su gracia lo que nosotros tenemos. Si tienes un don, un talento, una gracia que Dios nos ha dado, es por gracia de Dios, válgame la redundancia, y por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Por lo que Él nos llamó. Si nosotros recordamos el domingo, cuando Dios vio a Josué y hablaba con Moisés, fue la gracia de Dios en la vida de Josué. Fue la gracia de Dios, no porque José fuera joven con tanto vigor y con tanta fuerza, es porque Dios se complació a que él entrara a la tierra prometida. Y nunca es menospreciar a Moisés, no, para nada, sino que vemos que todas las cosas Dios las entrega por su infinita gracia. Entonces compartiremos con Jesús, con Cristo entonces, pero también compartiremos en todo momento, en los cielos y en la tierra, pero siempre reconociendo que Él es el Señor y el amo de nuestras vidas en esas partes. Entonces, participaremos de sus riquezas, amén, de su gloria, amén, pero también recordemos esto, y que no esto termino este pasaje. Recuerden, mis hermanos, que la palabra de Dios o mismo Jesucristo nos dijo, hey, en el mundo, discípulos, hijos míos, amados míos, tendréis aflicciones, ¿sí o no? Tendremos aflicciones. Él no nos dio por exentos de aflicciones, enfermedades, situaciones, escasez, cualquier tipo de cosa, pero Él siempre en sus evangelios nos enseñó a que siempre estuviéramos confiando en Él. También participaremos de sus sufrimientos. Con tal, Jesús sufrió con tal de agradar al Padre, de hacer lo correcto, de hacer lo que Dios le había mandado hacer, un trabajo específico, un momento específico en la época, en el tiempo, humanamente hablando, lo que viene siendo para nosotros en nuestro tiempo normal de nuestra vida, de nuestra era. Jesucristo vino a hacer esto, pero también participaremos de sus sufrimientos si es que padecemos juntamente con Él, como dice la Biblia, ¿no? El creyente debe esperar sufrimiento presente. Escuche bien, usted y yo deberíamos de esperar. Ahora, no significa que como cristianos vamos a estar todo el día, las semanas, todos los meses, los 365 días del año en un pleno sufrir. Bueno, si me atrevo a decir esto, hay naciones que sí se la pasan, han llevado bastantes añitos sufriendo por causa del evangelio, ¿no? En el sur de México, ¿qué me pueden decir? En el occidente, allá en el oriente, ciertas personas han perdido sus casas y todo. Creo que no debemos generalizar esta parte de que te va a ir bien y te va a ir bien, o vas a sufrir, vas a sufrir. No, hay diferentes entornos y circunstancias alrededor del mundo que tenemos que aprender a saber sobrellevar, ¿no? Pero lo que sí tenemos que entender es que el creyente debe esperar sufrimiento presente, pero también debemos entender que en medio de ese sufrimiento presente hay una gloria futura. Amén. Hay una gloria futura. Tenemos como herencia una gloria futura. ¿Y cuántos esperamos eso? Amén. ¿Cuántos podemos decir, Señor, yo espero en ti, yo espero en tu venida, en ese momento, en esa promesa que hiciste de venir por nosotros y sacarnos de este lugar? Ahora, mientras Él no viene, no nos saca, pues tenemos que a veces sufrir y a veces experimentar gozos, alegrías, ser quebrantados, y todo es para alabanza de su nombre, y todo es para crecimiento y una dependencia en Él. Cuando el Señor Jesús estaba en el mundo, Él fue tratado de cierta manera, y creo que todos nosotros lo sabemos. Cada creyente somos partícipe de ello. Cuando el Señor Jesús regresó a su Padre, Él fue tratado de cierta manera. ¿Cómo fue? La Biblia habla que fue glorificado y se sentó a la diestra del Padre. De hecho, lo leímos hace un momento, está a la diestra del Padre, sentado en el trono. Fue tratado de esa manera por ser hijo, y nosotros también participaremos de ello. ¿Cómo la ve? Cuando Él vino, Él participó de algo, participó de sufrimientos. Es más, Isaías lo especifica, ¿no? Maltratado, quebrantado, perdió su hermosura y todo, y ahora nosotros discúlpeme si lo digo, pero muy cachetonamente queremos vivir un evangelio que se ofrece hoy en día, de no batallar, de parar de sufrir, o sea, es padre, ¿no? Que te diga, no, pues ven a Cristo y, o sea, vas a parar de sufrir. Y dígame si no, que cuando venimos al evangelio, los primeros que se nos
voltean o empiezan a ver la situación como que ahora qué te pasó, te ven como un fenómeno, pues es la familia, ¿no? Entonces ahí empieza el sufrimiento, ahí empieza el de que ya en las reuniones familiares, de esas reuniones de antes, ya no te ven con buena cara. Ahora tú no vas con cara de fuchi, ¿va? Pues tú sigues yendo, es familia y todo, pero ya no concuerdas, o sea, ya ni la música, ni la bebida, ni todo eso, o sea, ya te presentas por respeto, pero el momento que llega lo más tremendo, tú dices, es hora de irme, me levanto y me voy, y eso empieza a molestar. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida, de una de otra manera, incomoda a otras personas. Y ahora no es porque tú le digas algo, sino porque vemos esta parte que, como Jesús cuando vino, fue tratado de cierta manera. Les incomodaba a los religiosos, les incomodaba a aquellos que, ustedes saben, ¿no? En aquel tiempo cuando Jesús vino, les echaba a perder su negocio. Y esto voy hablando ya más un poquito subido de tono para que dentro de los mismos cristianos también hay burlas, ¿no? Que ahora le llaman legalismo a lo que es querer vivir en santidad y apartado de las cosas del mundo. Imagínense, ¿no? Incomodas a otros y te dicen, ay, tú, tu iglesia, siempre se van a eso, es que tu iglesia, no, 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 es que es la palabra. La palabra es la que trae vida, la palabra es la que nos confronta, la palabra es la que nos amplía el camino, que a la vez es ampliarnos la vista, pero también se hace un camino estrecho, ¿o no? Se hace un camino estrecho para caminar como Dios manda, como Dios quiere que vivamos. Ahora, habiendo dicho eso, la experiencia de Cristo era sufrimiento primero, él vino, sufrió. Si ustedes ven sus 3 años y medio de ministerio, fue un sufrimiento, pero después fue glorificado, ¿o no? Es un caminar, ¿no? Recuerden que nosotros somos, hasta lo cantamos, ¿no? Que decimos que somos peregrinos, somos extranjeros en este mundo, ¿no? Y bueno, es lo que debemos de saber que para el creyente así será, hay sufrimiento, hay a veces salidas al desierto y nos cuesta. Cuando usted dice, bueno, ¿y qué tipo de cosas? Bueno, a veces es la tentación, a veces a veces cae un cristiano en desánimo, pero ¿por qué cae en desánimo el cristiano? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué el cristiano cae en desánimo? Bueno, yo le haría una pregunta, ¿por qué? Entre muchas, ¿no? ¿Por qué Sansón? ¿Por qué Caín? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dejamos a un lado lo primordial, a Dios. Hacemos de un lado la palabra de Dios, hacemos de un lado de todas esas bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso esa gente, los héroes que le llama la Biblia, o que le llaman en cuanto a títulos, ¿no? En las Biblias que aparecen, héroes de la fe. ¿Por qué? Porque viendo hacia lo invisible, la heredad por la fe. Conquistaron por la fe, ellos hablaron en el nombre del Señor y no se dejaron llevar por todo este tipo de movimientos que hay hoy en día. Entonces, cuando vemos y saltamos al capítulo, en el versículo 8, dice el versículo 18, pues tengo por cierto, ven que viene esta parte, porque le mencioné acerca de las aflicciones, porque somos coherederos, sí, de lo espiritual y todo esto, pero también hay ciertas partes que llegan y poniéndole como un subtema o parte de esto, tenemos una esperanza cierta. Nuestra esperanza es verdadera y cierta, hermanos, porque dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son, dice Pablo, comparables a la gloria, ¿qué, hermanos? Venidera. ¿Qué tú quieres, hermano? ¿Quedarte siempre con las aflicciones presentes o aferrarte a una fe verdadera, una fe en la cual te haga ver con los ojos del Espíritu una gloria venidera? ¿No? Que en nosotros ha de manifestarse. No dice que se ha manifestado, se manifestará. Y todos creemos eso, ¿no? Que un día el Señor vendrá. Ahora, si viene en nuestra generación, pero ¿y si no? Bueno, Pablo dijo, para mí, yo no sé si para ustedes, pero dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, porque él entendía la heredad y lo que era ser coheredero juntamente con Cristo. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y Pablo también dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y es ahí donde vamos viendo, porque, bueno, antes de ir a esto, voy a pedirle a alguien más que me ayude, porfas, a 2 Corintios 4:17 y Colosenses 3:4.
Pueden abrir su micrófono y pueden, Amén. Segundo de Corintios 4:17. amén. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un más excelente peso de gloria. Qué hermoso es esto, ¿no? Como Y Pablo eterno. y eterno peso de gloria. Gracias, hermano. Eso es algo tremendo, ¿no? La cual Pablo nos dice lo que vamos cargando día a día en cuanto a sufrimientos, pero también dentro de los sufrimientos ha habido momentos de bonanza, hermanos, los momentos donde hemos vivido. Es más, hermano, como cristianos, voy a decir algo a lo mejor, no, pues es parte de bendición, ¿no? Cuando nace nuestro primer bebé o nuestro segundo bebé, ah, qué momento alegre no es ese, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas, a lo mejor dicen, no, mi primer carro, bueno, ¿cómo te sentiste al tener tu primer carro o un trabajo? Aunque al trabajo pues no le hacemos uy, gloria a Dios, a los que les gusta trabajar sí, pero a los que no, pues no tanto, ¿no? Dicen, pues tengo que, pero cuando recibimos una bendición de Dios o algo de esa parte, hablando en lo material, pues nos sentimos con gozo, ¿no? Pero vemos que Dios habla a eso más allá de lo que es un eterno peso de gloria. En lo que es Colosenses capítulo 3:4, ¿quién lo tiene? Amén. Dice, Amén. cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Con él, otra vez vuelve la palabra a decir gloria, que la gloria de Dios es incomparable, la gloria de nuestro Cristo es suprema, es magnífica. Dice primera de Pedro, capítulo 5. Fíjense cómo Pedro se ve aquí enfrente de los demás, ¿no? Para estos de los que a veces queremos anteponer posición y cierta jerarquía dentro de las iglesias, ¿no? Dice Pedro en su exhortación en final de 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, apóstol, sobre ustedes. ¿Así dice su Biblia? No. Dice, yo anciano también con ellos y testigo. Pedro fue testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante. Otra vez una palabra. ¿Cuál palabra es? Gloria, que será revelada. Y ahí hace Pedro una exhortación de apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Entonces, cuando vemos esto, viendo nuestros sufrimientos presentes a la luz de la eternidad, hermanos, Pablo está hablando aquí que los sufrimientos presentes que experimentan los creyentes a través del tiempo y de nuestro tiempo, los ha de contrastar con una palabra que vimos 3 veces. ¿Con qué? Con la gloria, ¿verdad? En estos 3 pasajes vimos ese contraste o esa palabra con la gloria que los creyentes experimentarán en un futuro. ¿Por qué crees que Abraham se aferró? ¿Por qué crees que aún así Sansón sin sus 2 ojos se aferró y le rogó a Dios una vez más, Señor? Solo una vez más, porque él sabía. ¿Por qué creen que Josué, por qué creen que José, por qué creen que cada uno de estos hombres en el Antiguo Testamento y más en el Nuevo Testamento, más bajo la gracia, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, como dice aquí Pedro, ¿no? Los padecimientos de Cristo, bueno, por era la gloria que aún un poquito nomás de que cuando Pedro habla acerca de que no se extrañe cualquier fuego de prueba que venga a nuestras vidas, como muchos cristianos tienen en otro lado. Entonces, cuando vemos todo eso, tenemos que experimentar esta gloria bueno, no experimentar esta gloria en el presente, sino será una gloria en el futuro cuando estemos con el Señor. Ya que Pablo dice, tengo por cierto, o sea, él dice y lo cree y lo declara de esa manera para su vida, decir, tengo por cierto, Señor, yo declaro que tu gloria, yo confieso que tu gloria, a pesar de lo que esté pasando, confieso, Señor, y creo y me aferro a tus promesas en gloria, que cuando llegue el momento, en el futuro, cuando tú vengas, es más, Pablo creía que Cristo iba a venir en sus tiempos, ¿no? O sea, porque cuando él dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. O sea, Pablo tenía esa fe, pero ya han pasado cuántos años, ¿no? Entonces, cuando vemos esta parte, Dios quiere que creamos este hecho de su gloria venidera y que contemos con él, estando convencidos de que es la verdad.
Los sufrimientos del tiempo ahora, hermano, no son comparables con la gloria que será revelada a nosotros. Cuando algo es comparable, digno a otra cosa, significa que son iguales. Así que nos dice que los sufrimientos no son comparables a la gloria. Es decir, tenemos una situación desequilibrada, porque los sufrimientos son una cosa y la gloria, hermano, es lo que todos queremos alcanzar en Cristo Jesús, llegar a ese momento. Es muy superior a los sufrimientos, porque estos sufrimientos, dice su palabra, son pasajeros. Amén. Son pasajeros, pero su gloria es eterna. A ver si me pude explicar. Por cuando mucho, si Dios nos va bien y si comemos sanamente, que pues bueno, ya por ahí va el asunto un poco medio desequilibrado, ¿no? No contrarrestamos ni mucho menos. Y si nos cuidamos en nuestro trabajo, si hacemos ejercicio, mire, ya ve lo que pasó este sábado, ay, pues teníamos planeado ir a correr y mire, el diablo mandó la nieve, ¿no? No se crea. Pero a lo que yo voy es de que si bien nos va, por muy robustos, sus 70, 80, 90 años, ahí vamos, ¿no? Y los que tienen un trabajo pesado, ¿no? Pero comparar 80, 90 años con una gloria eterna, no sé qué prefiere usted, o no sé qué preferimos, ¿no? En nuestra vida. La gloria es muy superior a los sufrimientos. O sea, podemos decirlo de esta manera, a un lado de la balanza tienes un insignificante partícula de polvo que representa tus y mis sentimientos del tiempo presente, pero en el otro lado de la balanza tienes una gran pieza de oro, un lingote de oro que pesa 10,000 toneladas, que representa la gloria futura. No hay comparación, ¿o sí, hermanos? ¿O qué piensa usted? ¿Qué preferirías, un polvito o un lingote de oro? No, pues lógico, ¿verdad? Si pensamos con ambición, pues el oro. Y acuérdense que la fe es más pulida, vale más que el oro, nuestra fe, la fe que ponemos en Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Miren, no cuánto vale. La gloria es muy pesada y la gloria es eterna. Por eso, desde luego, cuando personalmente pasamos por tiempos de sufrimiento y pruebas, como Pablo lo dice aquí, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, cuando la gloria es pesada, perdón, y eterna, desde luego, cuando personalmente pasamos por eso, pruebas, sufrimientos, nos parecen muy pesados, ciertamente. Y a veces, hermano, muy largos, ¿o no? A lo mejor lo que tú estés pasando lleva 1 año, 2 años, 3 años y se ha hecho largo y muy pesado. Pero aún eso no se compara con la gloria venidera. Por eso esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque el Dios de gloria prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Así como esa pesadez como si nunca fuera a terminar. Y alguien dijo en una de nuestras oraciones, dijo, va a pasar, es pasajera. Esta leve tribulación es pasajera. Y sí es cierto, ¿no? Es como ahorita estábamos a lo mejor muchos pensando el sábado, domingo, ay, ¿qué va a pasar? Se pronostica una fuerte tormenta. Pues gloria a Dios, no nos fue como nos fue en Rusia. No sé cuántos de ustedes hayan visto eso, ¿no? En lo que pasó en Rusia, ¿no? Que ya la llaman algo apocalíptico, ¿no? Pues no nos fue. Y ahora estamos más bendecidos que otros hermanos en la fe, están un poquito más al norte y más al norte y pues estamos bien. Pero ¿qué es esto? ¿A qué lo llevo? Que esto que pasó es pasajero, porque ya sabemos que a lo mejor el sábado ya vamos a andar igual y todo, pero no se compara a la gloria venidera. Desde el punto de vista de la eternidad, los sufrimientos y aflicciones que soportamos en esta vida son muy leves. Amén, hermanos. Son leves. Cualquier circunstancia que estamos pasando. Ahora, tenemos que ver que cuando pasemos cada sufrimiento, cada aflicción, debemos de reflejar la paz, la cordura, la templanza que el Espíritu Santo en nosotros conforme a sus riquezas en gloria, que viene siendo el carácter, la actitud que nuestro Señor Jesucristo, que somos carne y a veces, híjole, cae flaqueamos, nos tambaleamos. Pues sí, eso créame que el Señor lo sabe y lo conoce perfectamente bien, pero Él nos ha prometido decir, no temas, levántate, yo estoy contigo. No es en tus fuerzas, es en mis fuerzas. Y ahí es donde se aplica cada día la gracia inagotable de su amor y su misericordia en nosotros, ¿no? Porque el versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Si ustedes lo ven en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, déjese lo leo yo. Si alguien lo tiene antes, puede abrir su micrófono. Primera de Pedro, capítulo 1, 7. Dice así, dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario. Híjole, hermano, aquí yo creo que me puedo quedar toda la tarde y hasta que terminamos, ¿no? Porque a veces es muy necesario que Dios trabaje con nosotros, como cual el alfarero, ¿no? A veces, ¿cómo le puedo decir? A veces decimos, ay, ¿por qué no salgo de esta? Es porque a veces nos hace falta tener ¿cómo se dice? El oído sensible para lo que Dios quiere moldear en nuestra vida, ¿no? Porque dice, si es necesario. A veces no es por nada, sino que es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. A lo mejor mi prueba no es la misma que la tuya, pero muchos somos afligidos en diversas pruebas. El versículo 7, fíjese lo que dice primero de Pedro, y todos tenemos una perspectiva de quién era Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, Pedro el osado, ¿no? El que separó a Cristo, que esto no, yo contigo voy hasta la muerte, ¿no? Bien, ¿cómo se llama? Efusivo, bien tremendo Pedro, ¿no? Pero a la primera de cambio, ¿no? Y después, fíjense, y después ya pasado mucho tiempo, me salto de un momento con Jesús a un momento con el apóstol Pablo. Se hacía a los judíos para quedar bien con ellos y se hacía a los cristianos convertidos para estar bien con él, hasta que Pablo tuvo que detenerlo, ¿no? Y entre eso, y después, entre en medio de esos dos lapsos que pasó Pedro, hubo un momento que Jesús lo confrontó y le dijo unas palabras hermosas. Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y le dijo, dicen muchos comentaristas que le dijo una por cada una que lo negó. 3 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Ya le dice, apacienta, cuida mis ovejas. No te enseñoré, sino apacienta, cuida. O sea, ve por mis ovejas, dijo el Señor. Pero es hermoso porque Pedro escribe esto, para que sometida a prueba vuestra fe, y es lo que yo decía hace ratito, ¿no? Salga más brillante, sea mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, el oro se prueba con fuego. ¿Cómo seremos probados nosotros los cristianos? Con fuego. Y dice, aunque sea hallada en alabanza. Y aquí viene lo tremendo, porque es alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito es esto, ¿no, hermano? Y es un texto para que lo enmarquemos y cuando estemos pasando cualquier situación, se nos recuerde de Pedro, ¿no? Capítulo 1, el versículo que leímos y decimos, híjole, qué tremendo. Del 7, el versículo, ahí mismo también en primera de Pedro, lo quité, pero vuelvo. Dice, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo infalible y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y es algo tremendo en cuanto Pedro habla acerca de esto, porque será la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Y dónde podemos ver eso? Bueno, en Génesis 3:17, ¿se acuerdan? Maldita será la tierra por, por esta causa. Fíjense ¿cómo se llama? La consecuencia del pecado. O sea, sufrió esta parte porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo esta parte de corrupción. Entonces, ¿qué somos? Corruptos, pero gracias a Cristo, Él nos ha santificado, nos ha lavado a través de la purificación de su palabra y a través de la fe en su nombre. Y dice aquí en el versículo 21, a la libertad, otra vez la palabra, gloriosa de los hijos de Dios. Qué hermoso es esto, ¿no, hermanos? Una libertad gloriosa de los hijos de Dios. En Cristo tenemos una libertad gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? Vivamos esa libertad gloriosa, hermano, sin agredir la palabra de Dios, sin agredir. Ahora,
Si hay alguien que ha pecado, pues tenemos un fiel abogado. Presentémonos ante el trono de su gracia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, me presento delante del Padre, no por mi propia cuenta, sino en la cuenta de aquella sangre carmesí que fue derramada en la cruz del Calvario, y por tu nombre, Jesús. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? El Espíritu Santo, usted y a mí, nos convence de pecado, pero el Espíritu Santo también, hermano, nos llena de gozo, paz, alegría, gozo, benignidad, fe, templanza. Todo esto lo tenemos gracias a la bondad y a la soberanía y a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice aquí el 22. Bueno, sí, vamos al 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, ¿no? Y a una está con dolores de parto hasta ahora, dice Pablo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Ah, caray, ¿cómo que nosotros con dolores de parto? Pues bueno, hermano, déjeme decirte algo, y con esto resumo muchas partes de este texto. Si a ti y a mí no nos duele, no nos causa un dolor extremo, que todo lo que el mundo quiere infectar, quiere, ¿cómo le puedo decir? Quiere venir a la mente, a destruir nuestra familia, nuestros hijos, la sociedad, si eso no causa un pesar en nuestro espíritu nacido de nuevo, hermano, pues simplemente estamos con un dolor de uña, mas no con dolores de parto. Porque la palabra de Dios nos enseña a que nos debe de pesar. O sea, todo lo que a lo mejor usted vea, lo que está pasando en Minnesota, independientemente de que sea algo político, de que sea, hay un dolor justamente por los hijos de Dios, porque si usted y yo no tenemos ese mismo sentir, por eso es que hay que alinearnos a la palabra, porque dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted y yo no tenemos ese mismo sentir, actitud que Dios tiene en su corazón, aunque usted sepa mucha teología, escatología, de que no, pero de todas maneras no todos van a ser salvos, eso um, no nos compete a nosotros porque es la obra del Espíritu Santo. Nosotros somos voceros, nosotros somos centinelas, nosotros somos proclamadores, de la cual no nos avergonzamos, como hemos dicho antes, del Evangelio, porque sabemos que ese poder no es de nosotros, ese poder es de Dios. Dios es el que transforma, Dios es el que cambia, Dios es el que hace nacer de nuevo lo que Nicodemo no entendía. Y a veces queremos nosotros saber mucho griego, hebreo, todo eso cuando no entendemos lo esencial, que el poder es de Dios. Por eso la Biblia nos enseña en Hechos capítulo 2 y capítulo 1 acerca de que, estos se tenían, comían entre el pan unos nosotros, se suplían sus necesidades, porque en aquel tiempo había mucha necesidad. No era una necesidad de pasar una helada una semana o 2 semanas, era una necesidad de que estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio y perdían sus propiedades, perdían sus posesiones, y ahí es donde el pueblo salía y había un fervor ardiente del Espíritu Santo. Pero de ahí vemos de que hacían esto en las casas, se congregaban a las oraciones en el templo, pero la Biblia nos enseña que Dios añadía a la iglesia aquellos que debían de ser salvos, mientras ellos hacían lo que tenían que hacer, el amor fraternal, el soportarse los unos a los otros, y Dios se encargaba todo eso en cuanto la iglesia seguía adelante, porque la iglesia, hermano, aunque muchos han querido ahogarla por años, siglos, aunque hayan saltado herejías o falsos profetas, falsos apóstoles, recordemos que la iglesia es de nuestro Cristo y Cristo la sustenta siempre y la seguirá sustentando hasta que el día que Él venga. Entonces, porque sabemos que toda la creación gime a una, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, que tenemos esas primicias, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Bueno, ¿somos adoptados o no somos adoptados? ¿Qué piensan? La redención aquí habla de algo, de nuestro cuerpo. Amén. Cuando Él venga, este cuerpo corrupto, si no experimentamos la muerte o si no pasamos por esa transición, por decirlo de alguna manera, experimentaremos esa parte de que nuestro cuerpo corrupto se hará incorruptible. Y eso, hermano, solo el poder magnífico y glorioso de nuestro Dios, que Él es poderoso. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos. O sea, en esperanza aquí, ¿qué quiere decir? Por la fe.
por la fe que, o en esperanza en qué, o por quién, en Cristo, ¿no? Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice Pablo. Pero si esperamos lo que no vemos, hay algo muy importante, hermanos, que dice, con paciencia lo aguardamos. Esto es hermoso, ¿no? ¿Cómo está nuestra paciencia? Tú dices, no, pues ya, déjame tantito bajarme de la cruz, ¿no? Y se nos va la paciencia, ¿no? Se nos va esta parte que entendemos de que a veces escondidas o lo que sea. Por eso el tema de esta clase que es una esperanza cierta. ¿Por qué? Porque Dios prometió estar con nosotros, número uno, en medio de nuestras aflicciones, pero número dos, prometió volver para que su gloria sea manifiesta y la gloria de los hijos de Dios se manifieste y estemos con Él en esas bodas del Cordero. Amén. Versículo 20, ¿en cuál me quedé? 26. Y fíjense cómo dice Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda, hermanos? Ok, aquí abro un poquito el asunto. Simplemente para que alguien pueda hacer un comentario en tu vida personal. ¿Cómo has visto la mano del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en tu vida que nos ha ayudado, como dice aquí, en nuestra debilidad? ¿Alguien quiera decir una frase o algo que se le ve, un texto o alguna situación? Nobody. ¿Cómo el Espíritu Santo nos te ha ayudado en tu debilidad? Porque aquí Pablo mismo lo dice. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu nos mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, hermano. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? Pueden abrir micrófonos, alguien que quiera comentar algo por ahí. Sé que no estamos presencial, pero sé que a lo mejor tienen miedo, o no miedo, sino a salir en la pantalla, va en Zoom, pero si no está bien, porque aquí viene lo más tremendo. ¿Alguien abrió? Dele, puede. Es ese momento en cuando uno tiene mucha desesperación. Bueno, yo me acuerdo cuando era joven, ¿no? O sea, las tonterías que hacen los adolescentes y de repente uno toma como que malas decisiones y no sé, hay algo que nos detiene en ese momento y dice no, y como que das la media vuelta y dejas todo lo que no, bueno, no sé si me doy a entender. Amén. Es ese tipo de cosas, ¿no? Yo me acuerdo que era adolescente, estábamos en una fiesta, todo eso, y ya había un momento en que como que ya no me gustaba cómo estaba poniendo la fiesta y dije, no, ya me voy, aquí, corto, ¿no? No, y ya, y eso no, y yo me voy. Así. Amén. Nuestra hermana Vanessa, me voy a atrever un poquito, gracias, mi esposa me texteó, hace un comentario ahí en el chat, ella dice que a ella le ha ayudado el saber que cualquier cosa que le suceda no se compara con las promesas de Jesús. Y bueno, es parte de, ¿no? No se va a comparar y ni mucho menos pretendemos comparar con la gloria venidera, ¿no? Es mantenerse firme. Ahora, es un caminar diario, ¿no? Gracias, hermana Beret, también, ¿no? De que a veces hemos sido redarguidos cuando estamos a punto de cometer algo y hacer algo. Hay algo dentro de nosotros que no lo hagas. Y hay algunos que nosotros hemos dicho, es que yo lo sabía. ¿Y qué hiciste, hermano? No, pues caí. Y dice uno, ¿y cómo? Y dice uno, ¿qué escuchaste? No, pues yo. Y a veces no se trata de escuchar una voz, a ver, Señor, ¿qué me quieres decir? Sino que ya sabemos lo que hemos venido leyendo. Y no estoy hablando de Romanos, lo que hemos venido siendo enseñados desde que nos entregamos o desde que Dios hizo la obra en nosotros, ¿no? Y a veces por decisión propia omitimos. Porque dice, podemos decir, ¿y de dónde, cómo es que escuchas la voz de Dios y todo? Es que el mismo Espíritu Santo está dentro de nosotros, hermano. Y el Espíritu Santo, las mismas palabras que Jesús dijo, perdón, en los evangelios, dice, Él le recordará. Recuérdense, hermano, a veces
tenemos que poner bien trucha o bien abiertos los oídos, ¿no? Mi esposa me enseñaba un video de una niña que en la escuela dominical, para nosotros pareciera como que, ay, mira qué feo, ¿no? Ay, todo esto, pero en una escuela dominical, era anglosajona, americana de los güeros, pues, y salió con le hicieron como unas orejotas grandotas, así grandotas, y era para poder tener oído a la voz de Dios que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, y Él nos recuerda a través de la lectura de su palabra, a través de tu devocional, a través de reuniones de mujeres, de varones, el domingo, de donde sea, o de una prédica que te haya gustado y tú dices, ah, me gustó, me quebrantó y todo, y tú dices, gracias Señor por hablarme, pero en un mes o en un año viene esa prueba y a lo mejor dice, pero yo escuché esta prédica y la palabra y todo, y aún ahí tienes que tomar una decisión. Es la libertad que tenemos, ¿no? Y que no abusamos de ella, sino antes al contrario. A veces elegimos bien, o dice la hermana, nuestras decisiones de adolescentes, ¿no? Y es donde vamos siendo instruidos, perdón, por la palabra de Dios en esta parte. Entonces, cuando vuelvo al versículo 26, no sé si alguien más, por favor, si alguien levanta la mano o lo que sea, ayúdenme a desmuten y digan, oh, el hermano tal, ¿no? Y si hay alguien ahí en el chat que comenta, está bien. Entonces sabemos esta parte en la cual dice, nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Híjole, hermano. Y yo creo que aquí en nuestras oraciones, híjole, a veces pedimos como nos conviene, ¿o no? A nuestra conveniencia. A poner un ejemplo sencillo. Cristo pidió a su conveniencia en el Getsemaní o a la conveniencia o el propósito de Dios. ¿Se han puesto a pensar? O sea, a veces queremos cosas a nuestra conveniencia, en el trabajo, en los jóvenes para conveniencia de ellos al casarse o de noviazgo, o yo no sé, dígame usted, o sea, más cosas que podamos decir, o cambiarnos de lugar, cambiarnos de estado, cambiarnos de ciudad y todo para nuestra conveniencia o para los planes y propósitos de Dios que se cumplan en nuestra vida, aún sin nosotros entenderlo. Porque nosotros estamos pensando en la gloria futura, pero a veces se nos pone un poco pañoso ¿cómo se llama? Los lentes. No sé cuántos de ustedes que a veces salen y salen para afuera o están en un lugar muy frío y salen para afuera, está caliente, se nos empaña y no podemos ver y, ay, caray, ¿qué onda, no? Entonces cuando vemos esto, pero el Espíritu mismo, Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones, versículo 27, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ahora, esto de conforme a la voluntad, ok, aquí es la parte donde ya me lo termino, voy a parar en otros tres versículos, pero esta es la parte, ¿cómo? Hago una pregunta, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Esperando que Él te oiga audiblemente o sabemos que su voluntad ya está escrita en su palabra? Porque a veces decimos, ay, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues es que ya está en la escritura, ¿no? Aunque a veces sabemos que Dios a través de siervos y todo nos dan con ayuda de otras personas, pero a veces se nos escapa de que la voluntad de Dios para nuestra vida, ahí está. Por eso es que la palabra nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él, ¿o no, hermanos? Es la voluntad de Dios está, y ahora en la voluntad de Dios estaba darnos un consolador, alguien que nos recordara de lo que hemos estudiado, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos cada uno de ustedes escudriñado la palabra para decir, no, esta parte no, esta parte, esta decisión, ¿cómo la tomo? Esta parte, qué sabiduría, Señor, si está uno falto de sabiduría, te la pido a ti para que tener ese discernimiento y tener esa ¿cómo se llama? Certeza. Ahora, hermanos, con todo esto, no quiero marcar de perfeccionismo, porque a veces se nos va a ir, se nos va a ir. ¿Quién no falla, no? Es más, Pablo también, o sea, pues vemos, Pedro, hay enseñanza en todo esto, pero vemos que Dios siempre nos intercede por los santos. La voluntad de Dios intercede por los santos en el Espíritu y sabemos que los que aman a Dios es un texto muy, 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 muy
muy conocido. Acuérdense que Pablo viene hablando de aflicción, viene hablando de gloria, de la voluntad de Dios, con respecto a aflicciones y todo esto, que dice que, y sabemos pues que a los que aman a Dios, todas las cosas, aflicciones o cosas buenas que te puedan pasar, nos ayudan para bien. Esto es la palabra que aparece ahí, a los que conforme, y ahí viene la palabra, el propósito de Dios, hemos sido llamados. Amén. Entonces, cuando vemos esto, 29, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ok, ¿qué esperas tú llegar de aquí a 5 años? ¿Parecerte más a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? ¿O no, hermanos? ¿O parecerte más al hijo del diablo? Pues no, porque no vamos de gloria en gloria, sino vamos de pena en pena, ¿no? O cada vez se nos va marcando más, o no digo cada vez se nos va, sino cada vez se van marcando más los cuernos con el trinche y más rojos, como la mitología lo pinta. ¿Cómo vemos? Sino que vamos más a la imagen de nuestro amado y de nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también. Y termino con esta parte, otra vez la palabra que aparece ahí, glorificó. ¿Qué le parece, hermano? O sea, que la gloria venidera es mucho mejor que en lo que estamos ahorita, por un poquito de tiempo más. Pablo nos está enseñando que, como el versículo que leímos arriba, el 18, que dice, pues tengo por cierto que estas aflicciones del tiempo presente, mis amados hermanas, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y damos gloria a Dios por eso, ¿no? Que se manifestará. Y como dijo nuestra hermana Vanessa, ¿no? A cada uno de nosotros nos ha ayudado a saber que cualquier cosa que nos suceda no se compara con las promesas de Jesús. Y ciertamente una de ellas es, le veremos a Él tal como es y cara a cara, en esa gloria que es por Él y para Él, honra y gloria de su nombre. Amén, hermanos. Mire, con este termino, voy a dejar ahí esta parte porque el siguiente tema va a ser del 31 hasta el 39, que hay primeramente es una esperanza cierta, pero el segundo, el último que veremos del capítulo 8, será una salvación cierta. Amén. Hay una salvación que es verdad y en esa nos sujetamos. No nos soltemos del arado, sino que sigamos adelante. Ay, Señor, que te fallé. El Espíritu Santo nos está guiando. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro guía en nosotros. El Espíritu en nuestra vida. Hermanos, abran los micrófonos. Si alguien tiene algo que añadir, le pido por favor. Yo no sé todo, no pretendo saberlo todo. Tratamos cada día de caminar en este camino del Señor que Él nos lo dejó, ya que Él es nuestro camino, el camino, la verdad y la vida. Pero yo también me gustaría oír de ustedes que ustedes sienten de parte de Dios, que Dios les habla y que Dios les transmite a través de su palabra. Abro los micrófonos un momento y después cambiamos el servicio y nos despediremos. ¿Quién quiere abrir o comentar o escribir? Nobody. Amén, amén, pastor. Amén. Así brevemente yo quiero hacer mención cuando estabas mencionando el versículo 27 que dice, aquel que escudriña los corazones sabe cuál Ujú. es el sentir del Espíritu. Entonces esto me muestra a mí a través de la palabra, aquel que escudriña los corazones, obviamente está hablando de Dios, ¿verdad? El Dios Padre, vamos a decirlo así, para poderlo diferenciar. Y dice que sabe el sentir del Espíritu, es decir, reconoce que quien está abogando por nosotros y que está intercediendo conforme a la voluntad de Dios. Esto nos da un aliciente, nos debería de dar ese aliciente y esa tranquilidad de que todo lo que el Espíritu Santo ruega por nosotros o intercede por nosotros es conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, siempre va a ser bueno, aún así no lo entendamos. Es un misterio, aún así no lo comprendamos, pero
confiemos y creamos, tengamos la certeza de que proviene de Dios y que intercede ante Dios. Como digo, es un misterio bien confuso, pero tengamos la certeza de que es bueno, aún así no lo parezca. Aún así parezca que tenemos dolores, sufrimientos, angustias, desilusiones, frustraciones, penas, dolores, duelos, desdichas, etcétera. Pero el versículo 28 lo dice, y sabemos, dijo Pablo, o sea, tengo la certeza, estoy confiado de que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Es decir, todo va a ser para un bien, o sea, para el bienestar que proviene de Dios. Y esa es la tranquilidad que debe haber, porque cuando dice que escudriña, entiende, descifra el gemido del Espíritu, qué oración más grande y más maravillosa que un gemido es tan grande y que es la mayor oración porque está gimiendo por nosotros, por amor a su propio nombre. Y esto nos debería dar a nosotros esa tranquilidad de saber de que nos ha adoptado como sus hijos y que por lo tanto Él está haciendo el bien para nuestro bien. Amén. Juego de palabras, pero que tienen un sentido y que lo deberíamos de entender o aceptar si no lo entendemos. Porque si muchas veces a mí se me explotan los fusibles y digo, Dios mío, no comprendo, pero hay una paz, el saber que mi Dios está cuidando de mí. Amén. Gracias, hermano. Cuando habla acerca de los gemidos, hermano, no se refiere como a una expresión de lenguas o lo que sea, sino son a veces, acuérdense esta parte cuando hay un dolor interno que a veces no salen las palabras, que bueno, no he sufrido esa parte. Bueno, cada quien hemos tenido momentos donde no puedes expresarte y sale la voz quebrantada, no hay palabras, ¿no? Ahora imagínense el Espíritu Santo, gemidos indecibles, es como decir una referencia a esa comunicación, escuche bien, entre el Espíritu Santo y Dios Padre. O sea, es algo que, como dice el hermano, es un misterio, ¿no? Que no nos toca a nosotros averiguar de que hay palabra profética. Es que a veces, ¿cómo explicarlo? Pues no tendríamos mucho tiempo para poder llegar a eso y no llegaríamos a una parte porque es un misterio entre cuál esos gemidos del Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, que Él está. Pero nada más quiero que noten algo. En este texto que vimos, la creación gime. El creyente gime y el Espíritu Santo gime. Pero el Espíritu Santo es en un gemido entre cuál esa comunión perfecta de la persona, de la Trinidad, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Ahí vemos que la Trinidad o la parte de la persona del Espíritu Santo como Trinidad. Ok, no quiero quitar más tiempo porque sé que alguien a lo mejor quiere colaborar. ¿Alguien más? Gracias, hermano Julio. Nobody. Yo, pastor, bueno, yo me quedo con la parte de la herencia, pastor. Ok. Pues lo que como hemos estado viendo mis hermanos, esta parte del libro de Efesios, en la primera parte hablaba, como bien dice, acerca de la herencia que nosotros estamos teniendo como coherederos con Jesucristo, ¿no? Y en el libro que estamos trabajando es en Jesucristo. Entonces, era lo que platicábamos mis hermanas y yo a veces, se oye bien bonito decir que somos herederos, ¿no? Es algo así como que, bueno, ahora ya pertenecemos. Y pero sabemos también que somos injertos, no somos judíos, no, o sea, Dios nos agregó a su raíz para que pudiéramos nosotros crecer en él y dar buenos frutos. Pero al ser herederos, así como que ahí lo dice en Romanos 8:17, ¿no? Hay como que hay que también llevar la carga con el Señor, ¿no? Con Jesucristo, tenemos que participar de su sufrimiento. Entonces, habla de una responsabilidad que ya luego como que uno lo piensa bien, ¿no? Lo dice, ay, bueno, o sea, quiero la parte bonita de la herencia, pero ¿y qué pasa con la parte, lo que dice, ¿no? Del gemido, de toda esa parte de la responsabilidad que luego como que es ahí cuando a veces decimos, no, pues le sacamos, ¿no? Ahí ya como que no queremos mucho. Entonces sí me quedo en esa parte donde más deberíamos de trabajar, ¿no?
en participar principalmente. Amén. Es como hay películas, ¿no? Ahorita se me vino a la mente, pero por no mencionarla, ¿no? De que dice, tú la única manera que puedes cobrar la herencia es haciendo esto, ¿no? Y aquí no se trata del hacer, porque ya lo hizo Jesús, ¿no? Ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario y todo, pero sí mostrar una actitud de herederos del reino, ¿no? Y de coherederos con Cristo Jesús. Es una actitud, es un vivir, hablábamos, fíjense qué lindo es esto que traigan algo ustedes de lo que vieron las hermanas, pero lo que vimos los varones y todo esto de la alabanza, perdón, de nuestra adoración, que no solamente sí levantar las manos, sino decía esta palabra nuestro hermano, es un estilo de vida como coherederos y herederos de Dios. Y creo que el mayor ejemplo lo puso Jesús y luego sigue Pedro, Pablo, Felipe, Esteban, el primer mártir. No, o sea, vivían en la heredad como coherederos juntamente con Cristo. Pero gracias, o sea, trayendo esto, lo que sirve es tener a ustedes como mujeres que están nutriéndose con la Biblia, traerlo y como que se nos expande, ¿no? Y esto no es la obra del que preside. Hermano, entendamos que es la obra del Espíritu Santo por su palabra, la palabra viva, eficaz, que nunca volverá vacía y que va edificando nuestros corazones para la gloria eterna. Amén. O sea, no es el que preside, sino es el Espíritu Santo el que trae esta palabra a través de las redes sociales o en la congregación presencial. ¿Alguien más, hermanos? ¿Hermano Rudy? Yo, hermanos, el diablo sí me sacó de la reunión en la computadora, hermanos. Algo antes de que se me pase, hermanos. Dele. Ya me conecté otra vez, fíjense. El Señor me dio un chispazo así, brother, ahorita en lo que dijo en gemir, que el Espíritu Santo gime por nosotros, ¿verdad? Y creo que gemir, hermanos, nos habla de algo extraordinario del Espíritu Santo. Está haciendo algo extraordinario por nosotros, ¿verdad? Algo que está haciendo extra por nosotros, ¿verdad? Y que viene, que si lo podemos decir, de un sentimiento más a fondo del Espíritu Santo. Amén. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Siempre tenemos que entender esto de que no es por nosotros, sino es la obra del Espíritu Santo en nosotros, en el cual damos la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque si no hubiera sido por Él, de que Él lo mandara, imagínense, ¿no? O sea, Él está en nosotros, es una de las promesas, son las arras de la herencia, las arras de la promesa, perdón, el cual Él nos las dejó, ¿no? ¿Alguien más, hermanos? Gracias, hermano Rudy y hermana Beret. ¿Quién más? Si no hay nadie más. Si ya están cansados. Pero es lindo, ¿no? Es lindo. ¿Alguien más? ¿Nadie? Fíjense que es lindo porque es hermoso cuando tratamos de escudriñar un poco la escritura y entre todos tenemos estas opiniones o estas referencias en cuanto a nuestra vida y la palabra, lo enriquecemos más y es la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Porque así crecía la iglesia, así se iban formando los pilares, la fortaleza y convicciones en la palabra en cuanto a lo que somos, nuestra posición, acuérdense, nuestra posición es de hijos herederos y coherederos con nuestro Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo es el que nos va guiando, la palabra nos va limpiando, las palabras nos va haciendo ver no el error del hermano, sino nuestras deficiencias, pero Él nos ayuda en nuestras debilidades en todo momento. Y es ahí donde cada uno de nosotros aprendemos. ¿Alguien más, hermano? Sé que tenemos un minutito más. ¿Nadie? Yo pues. Ok, hermano. Adelante. Yo me quedé con, mucho de lo que dijo, concuerdo con usted. Y el punto que más me gustó fue el versículo 19, que habla sobre la creación, espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Entonces, yo creo, por lo que entendí ahorita que dijo, es que aparte de preocuparnos por nuestra educación espiritual, pastor, también tenemos como que la obligación como hijos de Dios de ser esa luz, esos cuidadores, ¿no? Para lo que es el medio ambiente y para la creación misma. Entonces, creo yo que esa parte en el ser humano se ha degradado bastante. Ya ahorita en estos tiempos se desperdicia muchísima comida, se tira muchísima basura. Y muchas veces no somos cuidadosos en cómo separamos esa basura, ¿no? Entonces, yo creo que si tuviéramos conciencia de lo que Dios
nos invita a ser, aparte de ser buenos hermanos, buenos seres espirituales, también buenos cuidadores de la creación. No tenemos tantos problemas ahorita de cambios de clima, problemas por el calentamiento, ¿no? Climático y todo eso que viene derivado de la contaminación. Entonces, pues esto me exhorta, ¿no? A seguir siendo un buen ciudadano, alguien que respete a la creación misma, a los árboles, pastor, a los animalitos y pues no sé, yo estoy seguro de que también a Dios le agrada, ¿no? Que amemos a nuestros semejantes, pero que también cuidemos lo que nos ha dado, ¿no? Como creación. Amén. Gracias, hermano. Toda opinión, colaboración es interesante. Y sí, o sea, la- para no redundar mucho en esto con la aportación de nuestro hermano, pues vemos que la naturaleza siempre ha sido despreciada, ¿no? El hombre aprendió a sacar el mayor provecho de ella, pero nunca aprendió a cuidarla, ¿no? Y ahora ustedes saben, ¿no? Todo lo que pasa, pero con que empecemos nosotros, ¿no? A veces, no sé a ustedes si le ha pasado que en algunos lugares te dicen, te dan un popote y te dicen, save the turtles, las tortugas, ¿no? Y tú dices, nah, yo quiero del otro popote, del normal. Entonces, ya entre eso, como muchas otras cosas, ¿no? Ah, pues, pues ha habido cambio, ¿no? Y la naturaleza se está expresando. Podemos hacer limitaciones, podemos hacer cambio en nuestra vida, pero siempre y cuando que esto, acuérdense, lo dijo el hermano Julio, todo esto va encarrilado a que se cumpla la voluntad de Dios siempre, porque la creación ya está como que, o sea, los animales, ustedes ven ahorita, a veces, bueno, no sé si lo han visto ustedes, a veces hay más sentido común entre cientos animalitos, ¿no? De que se protegen unos a otros y todo el asunto, ¿no? Pero bueno, es una parte de una educación personal en cuanto al cuidar la creación, los árboles, la naturaleza. ¿Por qué? Porque es de Dios, ¿no? Cuánto más si vemos, o sea, él le puso el ejemplo, mira las aves del cielo, ¿no? O sea, que quién las cuida, quién las viste, o los lirios del campo, ¿no? O sea, Dios tenía cuidado de todo eso. Causa del pecado, pues pasó lo que pasó, ¿no? Pero también sabemos que Dios cuida de su creación máxima, por decirlo de alguna manera, que somos usted y yo, ¿no? Entonces también nosotros tener un poquito de conciencia con respecto a lo que comenta nuestro hermano Juan Carlos. Gracias, hermano, por su aportación. Y es muy interesante y se puede sacar un tema enorme de esto también. ¿Alguien más? Si no, vamos a despedir. ¿Qué les parece? Vamos a orar. ¿Por qué no abrimos el micrófono todos los que puedan? Vamos a orar y que nuestra oración se oiga a todos juntos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, en esta noche te honramos, te bendecimos por tu palabra, por tu poder y por tu amor y tu gracia derramada en nuestros corazones, por la obra de tu Espíritu Santo en cada una de las vidas aquí representadas, Señor. Señor, gracias te damos por la vida de mis hermanos. Guárdales, cuídales, Señor. Padre, que tu palabra sea, Señor, en su vida, ese crecimiento, Señor, esa madurez, Señor, y esa parte en la cual que tu palabra sustente, Señor, nuestras convicciones, nuestra fe, que cada día, Señor, sea un momento para darte honra, gloria, alabanza y adoración, Señor. Gracias por tu palabra, que nunca vuelva vacía, Señor, en los corazones de mi hermano y de cada una de mis hermanas aquí presentes, Padre. Te adoramos, te bendecimos y a ti sea toda la gloria, mi eterno Dios, mi santísimo Padre, mi Dios todopoderoso y magnífico, Señor. Gracias te damos. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos en sus hogares, Señor. Y quien vaya a trabajar el día de mañana, sé tú con él, Señor. Guárdalos, llévalos con bien, protégelos, Señor. Porque sabemos, Señor Padre, que necesitamos ese pan de cada día y sabemos que tú lo suples, Señor. Pero también hay responsabilidad, hay un compromiso con nuestros patrones, con las personas a la cual, Señor, nos emplean. Y, Señor, permítenos ser luz en medio de la oscuridad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.